macroecología marina de CICESE, la unidad La Paz, en la ciudad de La Paz, una unidad. Espera un momento, ¿estás grabando, Gonzalo? Va, te vamos a grabar, Emilio. ¿Empiezo de nuevo entonces o qué? No sé, a ver, espera, Gonzalo. ¿Ya está grabando, Gonzalo? Sí, ya pueden continuar. Ya estaba grabando, está bien, perdón. Bueno, correcto. Entonces, la charla de hoy, gracias por la invitación. Entonces, el brazo tropical de la corriente de California, y trabajo en el laboratorio de macroecología marina de CICESE, Unidad La Paz. Algunas cosas voy a ir explicando ahora porque también me gustaría presentarnos y que nos conozcamos. Somos un grupo interdisciplinario, todo el laboratorio que trabaja en la convergencia tropical, subtropical del Pacífico frente a México. Los temas que investigamos son la circulación general, el zooplancton, las larvas de peces, paralarvas, productividad primaria, región del mínimo oxígeno, química y abundancia y distribución de la megafauna y mamíferos marinos en general. Entonces, quien les habla, Emilio Beyer. Después hay una gran colaboradora, una de las principales, que es Laura Sánchez Velasco, del CICIMAR-IPN, Desmond Barton, del Instituto de Investigaciones Marinas de España, Mario Pardo, Estadística Bayesiana y Megafauna, Gerald Busquet, Genética Megafauna, y bueno, y después algunos colaboradores de la UABC. Hemos tenido muchos tesistas y tenemos actual, como lo fue Alejandro Cursin con Mesoescala cuando hizo su doctorado con nosotros, y que es colega de ustedes el día de hoy. Bueno, para explicar que la macroecología es la relación de las abundancias de las especies en relación al medio ambiente de grandes áreas, ¿no? Por eso presenté esta, que fue un trabajo de hace un tiempo, para 2 o 4 años, donde a través de, usando modelos de inferencia bayesiana, se relacionó la abundancia de la ballena azul y delfines con abajo los puntitos. Por supuesto, como somos macroecología, casi que somos juntadatos del océano, ¿no? Todos los datos que nos puedan ceder o compartir, todo grupo de investigación es bienvenido. En este caso también se trabaja, por supuesto, mucho con NOAA, donde ellos tienen mucho interés en la ballena azul particularmente. Entonces, la que está arriba es algo que se llama ADT, o topografía dinámica absoluta, que es el nivel del mar en su estado, en este caso, en lo que llamamos el periodo cálido, que es verano y otoño, ¿no? Digamos, para esta área nos conviene así definir el periodo frío y el periodo cálido. El periodo cálido que está arriba es las ADT, o la topografía dinámica absoluta del océano a través de su medición del nivel del mar en verano y otoño, ¿no? Y abajo son las abundancias de la ballena azul y delfines, pero aquí observen que hay datos de todo tipo, ¿no? Es muy común que nosotros trabajemos con bancos de datos oceanográficos de todo tipo y hagamos paper en colaboración, sobre todo con aquellos que les gusta compartir los datos y hacer trabajos, ¿no? Que en nuestra área en general son papers, ¿no? Y tesis. Bueno, entonces, eso era para dar una idea, es un buen ejemplo de lo que es macroecología, ¿no? Entonces, bueno, el sistema, dentro de ese grupo de macroecología marina, yo soy el encargado de la parte de oceanografía física. Bueno, yo fundé ese grupo, pero a su vez mi especialidad es oceanografía física, ¿no? Entonces, digamos, el Pacífico frente a México se puede presentar de la siguiente manera y es muy fácil entenderlo así.
Lo que estamos viendo aquí, otra vez, es la topografía dinámica absoluta, que es el nivel del mar. En la tabla de colores lo verán que son centímetros, y entonces varía en esta región entre 60 centímetros y 85 centímetros, depende del área. Entonces, lo que muestro aquí, en principio, hay una línea blanca vertical alrededor de los 120 oeste, y decimos, de los 120 oeste, ¿no? Un poquito más de los 122, hasta hacia mar adentro, es lo que conocemos como oceanografía dinámica de todos los océanos del mundo, y se llama sistema de corriente ecuatorial, ¿no? De corrientes ecuatoriales, que desde arriba es corriente de California, que está aquí, la corriente norecuatorial, y más abajo la contracorriente norecuatorial. Eso están en todos los mares del mundo, el sistema de corrientes hacia el norte del Ecuador, ¿no? Y se puede encontrar hasta en los libros. En general es un giro, a estas latitudes es un giro anticiclónico, que en este caso sería lo que se ve en rojo, alrededor de los 22, 23 grados, y entre 120 y el océano, es el gran giro anticiclónico del Pacífico. Y bueno, y las otras, la contracorriente norecuatorial y la corriente norecuatorial. Pero a la izquierda, entre los 120 oeste y la costa de México, aparecen distorsiones a ese sistema de corriente ecuatorial. Si lo miran acá, un gran evento que distorsiona o que le imprime sus propias características y produce una región regional en este sector, es por supuesto Tehuantepec, y con sus jets de viento o esfuerzo del viento, que es lo que nos interesa al oceanógrafo, y que produce toda la dinámica diferente que es la región de Tehuantepec. Aquí esta zona roja, más naranja, se llama el cuenco de Tehuantepec, y es otro gran giro anticiclónico propio de esa región de la circulación regional entre la costa de México y los 122 grados oeste. Y por supuesto a eso nos dedicamos nosotros fundamentalmente, porque esta oceanografía, la de la circulación regional del Pacífico frente a México, lo tenemos que hacer nosotros en general, porque eso es nuestro interés para todo México, sobre todo en la riqueza biológica y cómo afecta el clima regional de la región costera del Pacífico de todo México, ¿no? Bueno, entonces, como le decía, juntamos datos, no está bien dicho, juntamos datos, pero creamos grandes bancos de datos oceanográficos aquí en esta región. ¿Ustedes pueden ver mi cursor, Alejandro? Sí, se ve tu cursor, sí. Bueno, perfecto, así tengo más facilidad. Entonces, así dividimos nosotros este área del Pacífico frente a México, y le ponemos colores y estudiamos las masas de agua. Todos estos datos son datos hidrográficos históricos y nuestros, porque una de las cosas más importantes que hacemos es grandes cruceros oceanográficos, ¿no? Que tenemos que estar 20, 21 días en el océano y hacer todas las muestras posibles de datos ambientales, en este caso la hidrografía, pero también en estos cruceros van toda la gente que estudia larvas, paralarvas, megafauna, química, o sea, son cruceros muy, muy completos donde sale un grupo, trabaja otro según la estación que uno esté observando, ¿no? Entonces, esto es un resumen de todos los datos
donde hay datos hidrográficos recientes de NOAA. Ese, por ejemplo, es una colaboración con Paul Fiedler, que es un oceanógrafo muy conocido en esta región del Pacífico. Los cruceros nuestros, le pongo Bayer, Sánchez Velasco, y después los datos históricos de WOT, que en este caso son los de WOT 13, pero van avanzando, ahora estamos en WOT 18. Y después hay datos superficiales de NOAA, que fueron muy importantes para todo nuestro trabajo. Entonces, déjeme que le hable un poquito de las masas de agua, antes de entrar en el brazo tropical, pero es muy importante para que nos ubiquemos, ¿no? Estas son las masas, los diagramas TS o diagramas termodinámicos, como se les suele decir, donde están representados los lances de superficie al fondo y se miran las dos variables importantes, más importantes, que son la temperatura y la salinidad, que determinan la densidad por capas del agua de mar. Entonces, las aguas que hemos clasificado, de hecho esto es un trabajo ultra importante de este grupo, considero yo, porque logró determinar todas las masas de agua y su distribución, que hizo una alumna que se llama Esther Portela. Entonces, en rojo, lo que ven aquí, de esta zona roja y negra, es una combinación de lo que se llama agua superficial tropical. Es todo un problema porque ese agua, que es muy baja salinidad y se fluye por la superficie, proviene del desbalance de lluvia y evaporación que se produce en la región ecuatorial y tropical. Y luego, a nuestras regiones, fue un trabajo muy importante. Y aquí, entre julio y diciembre, que es esta rama de acá, donde la salinidad disminuye muchísimo y el agua es muy caliente en superficie, ¿no? Después tenemos el agua del Golfo de California, que actúa mucho contra la región. Parece, me dijera, bueno, es un golfo, ¿no? Estamos estudiando la región oceánica, pero no, sus características hidrográficas, el Golfo de California se lo imprime a una región muy amplia, fuera ya de la boca del Golfo de California. Y el azul, le ponemos agua de la corriente de California, que su máxima expresión es entre abril y junio. En esta estamos interesados en este trabajo, en esta masa de agua aquí, que son todas las estaciones, ¿no?, de ese periodo, que tiene baja salinidad y es muy densa, ¿no? Muy importante en estas cuatro distribuciones por estación, por estaciones del año, hay una cosa muy importante en todo esto, que es el contenido de oxígeno de la masa de agua, de la columna de agua. Eso es lo que determina la región del mínimo de oxígeno, que es la más grande del mundo y está frente a México, en la región tropical. Es una masa de agua con oxígeno. No podemos decir cero, porque el mínimo que se puede observar de los sensores rápidos, de los cruceros, es 0,1 mililitro por litro. Pero básicamente es muy difícil para cualquier organismo que requiera consumo de oxígeno vivir en esa región. Y esa capa, que está más o menos entre 60 y 70 metros de profundidad, se extiende hasta los 800, 900 metros. Esa capa se mueve según la época del año y eso afecta algo muy complicado. Cuando esa capa se llega en la costa, se mueve y puede llegar a invadir, que se llama excursiones de la isopigna, en este caso esa isopigna, en la región costera, y afecta corales y larvas de peces, bien complicado, y esa capa se está expandiendo en este momento
quiere decir expandiendo, cuando se expande sube la capa de la región del mínimo oxígeno, que ya de por sí es tremendamente superficial en nuestra región, como dije antes, entre 60 y 70 metros, y puede llegar en regiones costeras a 20 metros. Tenemos observaciones de eso. Imagínense para toda la vida de las superficies, del zooplancton, eso es casi dramático, ¿no? Y con el cambio global, o sea, con el tiempo se supone que se está expandiendo, aunque no hay trabajos muy buenos o contundentes sobre eso, ¿no? Se trabaja mucho con modelos climáticos, pero bueno, eso está por verse. Entonces, ahora sí, ¿en qué nos queremos concentrarnos nosotros? Muchas de las corrientes de esta región le pusimos nombre nuestro grupo. Por ejemplo, nosotros creamos ese nombre que se llama Corriente Costera Mexicana, que ahora no la vamos a tocar, pero es muy, muy importante. Podemos hablar un poquito. Y otra es lo que se llama el brazo tropical de la corriente de California. Por ejemplo, uno de los primeros que habló de ese brazo tropical, aunque lateralmente, fue el propio Alejandro Cursín cuando estudió mesoescala en esta región. ¿Por qué le llamamos brazo tropical de la corriente de California? Porque en general la corriente de California tiene una vorticidad negativa, o sea, es anticiclónica y fluye, sí, correctamente en la parte del norte, fluye hacia el Ecuador, pero enseguida se desvía y hacia el oeste y es parte de ese gran giro anticiclónico del Pacífico Norte. Pero hay un brazo o una rama que se dirige al trópico y que es esta que vemos aquí. Que, digamos, ese sería, antiguamente se llamaba el fin de la corriente de California, pero nosotros ahora le pusimos brazo tropical y venimos imponiendo en la literatura ese nombre y ya fue aceptado en muchos trabajos, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, es un crucero en el 2010 y lo que se ve aquí, las corrientes son lo que se llama anomalías, sea surface, anomalías del nivel del mar, del satélite, ¿no? Y aquí, como ven, pueden ver lo que es el grupo, porque algunas estaciones, las que son color negro, ahí se hacen muestras de zooplancton, son varios zooplancton, ahí están incluidos larvas y paralarvas, porque esa región es importante en eso. Y las demás son estaciones hidrográficas, ¿no? Entonces estos cruceros en esta región son más modernos, antes lo hacíamos en la región de Cabo Corrientes y Tehuantepec, y después nos dedicamos a esta zona porque, como ya verán, es muy importante también y hace falta estudiarla para cerrar lo que queremos de toda esa región que mostramos antes, que podría llamarse Pacífico Central Mexicano. Necesitamos saber el balance de volumen, de calor y de sal. Esta corriente de aquí tiene regional de la península de Baja California. Eso también es de nuestro interés, porque bueno, es la región donde vivimos tal vez. Bueno, y aquí es la temperatura superficial del satélite también. Está marcada aquí la isoterma de 25 grados. Hace muchos años, en 1965, un gran oceanógrafo ya, que trabajó por esta región, que se llama Birky, propuso que esa isoterma, la de 25 grados centígrados, en la superficie, por supuesto, es la que divide las aguas subtropicales, que serían la corriente de California, de las aguas tropicales, o lo que llamaríamos una gran zona de transición, porque luego todas las masas de agua se mezclan, y en eso estamos en un interés que al final va a ser eso. Este jet que ven aquí hacia el sur
en general los jets crean frentes o zonas donde se acumula el material y son biológicamente ricas. Aquí observen en esto, este es la clorofila del satélite y miren cómo produce ese filamento, el frente, ¿no? Otra cosa muy importante, y por eso lo habíamos dejado un poco de lado a esto que teníamos que haber hecho antes, por cierto, es cómo termina esta corriente, ¿no? Y que produce este giro ciclónico que casi es permanente. De hecho, cuando Alejandro estudió esto, veíamos que este giro anticiclónico tenía una variabilidad estacional, estaba siempre ahí, y bueno, cuando uno estudia mesoescala, como hizo Alejandro, ya sabe que aparecen y desaparecen con muchos procesos y no es precisamente el sol la que determina las cosas, sino inestabilidades, zonas de surgencia muy fuertes. Y entonces siempre quedó la pregunta, ¿qué será este giro anticiclónico de acá? Y entonces, entre el brazo tropical, que es todo esto, más el giro anticiclónico es lo que estamos estudiando ahora, el por qué. No está tan fácil, ¿eh? Pero bueno, en eso nos hemos dedicado y hay varios cruceros de este tipo, estos son los transectos, ¿no? Los hacemos así porque hay que compatibilizar entre los biólogos, los químicos y los oceanógrafos físicos. Entonces una manera de distribuir las cosas para, pues sobre todo hacer uno de esos cruceros es tremendamente caro, ustedes todos lo sabrán lo que es salir al mar, y hacer un crucero de 21 días es mucho más caro todavía y hay que aprovechar todo lo que se pueda, ¿no? Entonces, este es otro de los cruceros que les decía, este es en mayo, el anterior fue en junio, y observen que aquí está un poco más retirado, pero está este giro y está el jet, ¿no? Estos giros, en este caso ciclónico, pues es la tesis de Alejandro, es una zona de mucha densidad de giros ciclónicos y anticiclónicos. Cuando uno lo mira en clorofila satelital, observen cómo aparece este giro, que es en esa época, en la fecha de mayo del 2010. Y otra vez, en este caso, como es mayo, esta isoterma de 25 grados está un poco más hacia el Ecuador, porque varía todo el año. Después, octubre ya está por esta región de aquí, ¿no? O sea, se desplaza hacia el norte, lo cual nos está indicando que esta región de convergencia tiene una variabilidad estacional muy amplia. Entonces, más complicado es determinar el origen. Los tipos de masa de agua ya lo hicimos, pero el origen, ¿cuál es la mezcla entre todas esas masas de agua que determina lo que llamaríamos el agua transicional y tropical, que es de la región del Pacífico Central? Este transecto de acá se llama transecto C, en todos los cruceros así. Este es el B, y ahí mostraremos algunas cosas en unos momentos. Entonces, cuando medimos la temperatura, la profundidad y la salinidad, podemos construir algo muy similar a lo que se llama ADT o SSH, ¿no? Que son las anomalías geopotenciales. Hay que referirlas a una profundidad. En principio, después hay que hacer otras cosas, ¿no? O buscar cuál es la verdadera isopigna, pero no varía mucho. La de 500 metros a 700 es una cosa muy parecida, ya no cambia esto, ¿no? Y estas son esas alturas geopotenciales calculadas ya con los cruceros, donde ustedes pueden ver que se ve ese jet, que es el brazo tropical de la corriente de California, en este caso en junio del 2010. Y lo que se ve ahí es ese giro
ciclónico y el jet, ¿no? Bueno, si uno mira la topografía dinámica absoluta del satélite, que es los datos son muchísimos en este momento, ¿no? Están desde 1993 a la fecha, son muchos años. Ideal para hacer climatologías y estudiar cosas permanentes en el océano. Entonces, miren, en lo que sería el invierno, ese jet llega, casi que se une con lo que llamamos el cuenco de Tehuantepec, que se lo mostré antes, estaría por esta zona más abajo. Luego en lo que sería primavera, se retrae y forma una región grande, ciclónica, acá nada que ver con, esto es escala estacional, ¿no? Y este giro aquí es lo que también nosotros publicamos, que es una circulación ciclónica cerrada frente a Cabo Corrientes, ¿no? Bien, luego en el verano, aquí hay un problema que vamos a ver cómo lo estudiamos y podemos informar algo, que es lo que es ese brazo tropical, gira y se regresa por la costa hacia el norte. Por eso algunas personas, cuando han visto esto años atrás, le pusieron el sistema de la corriente de California, ¿no? Porque está la corriente Ledwin, hay muchas contracorriente costera, es complejo, pero este es el verdadero jet fuerte, ¿no? El que produce gran intercambio de masa. Y finalmente en el verano, ya bien retraído este brazo tropical, ¿no? Y a su vez se mueve hacia el oeste. Bueno, esto entonces son climatología que uno saca de todos esos años que hay de la topografía dinámica absoluta. Cuando esa topografía dinámica absoluta uno le quita el valor medio, se llama SSH, así que no es tan diferente, o sea, Caesar-Verheyde o anomalías de altura dinámica, ¿no? Que es más común ver que las ADT. Pero en realidad, si no fuera por el valor medio, sería exactamente lo mismo y coinciden, por supuesto. Entonces, recordemos otra vez este transecto C que está aquí. Perdón, transecto C es abajo y el B es este. El B también es muy importante, pero después se los comento. Pero entonces uno calcula el transporte en esto el transporte que dan las ADT, la topografía dinámica absoluta, que no es transporte exactamente, es transporte por metro, porque falta multiplicar por la profundidad que ocuparía ese transporte. Eso ya lo tenemos arreglado, como le vamos a hacer. Y entonces por año, desde el 93, como le dije a Santi, acá no sé qué es que me tapa, pero debe ser 2018. Acá está, de acá lo saco. Me fui para que estoy en esto, y el transecto C, este es muy importante, porque este ya no va a cambiar, es el transecto C que está aquí, y todo ese agua se va a dirigir al Pacífico Central. El mexicano se va a combinar con agua del Golfo de California y con agua de origen superficial tropical. Esas tres dan origen a lo más importante que tiene el agua frente a México, que es el agua transicional, ¿no? Así la llamamos agua de transición. Y si ven, uno calcula todos los años y dice, bueno, esto, hay veces en el transecto C, perdón, este es mucho más variable, pues ya está en el EDI, ¿no? El transecto B. Pero uno cuenta, y los picos grandes que se ven, por supuesto, son la componente estacional, el ciclo estacional, anual, semianual,
Pero después se apartan esos picos, hay muchas variaciones y ese es lo que nosotros nos encanta estudiar, la descomposición en escalas de la circulación. Ya dije antes, mesoescala, como hizo Alejandro, la escala estacional y la interanual, que hemos hecho también en otros trabajos, pero aquí es la primera vez. Nadie hizo nada de esto. Eso es una región interesante porque uno se pregunta por qué el brazo tropical. Nadie fue y observó y dedujo y hizo mediciones y estimó las cosas. Bueno, es un misterio. O bueno, no había mucho interés, o en el océano hay que medir un montón de regiones y está, ahí lo hizo. Entonces, otra vez volviendo, que está indicado acá, lo que calculamos es el transporte, como si fuera de un río, de ese brazo tropical, integrando todo el transporte a lo largo de ese, y extraemos la componente anual que se ve aquí. Esa se repite todos los años, por supuesto, porque es ciclo estacional, anual y semianual. Aquí a ver si podemos aclarar esto. Dice, el máximo es en octubre, pero bueno, hacia el sur, que nos interesa, son 6 meses antes, que es mayo y junio. Y el semianual es entre enero y julio. El transporte siempre se mide hacia el polo, hacia el norte es positivo, pero nuestro interés ahora es en la contrafase de eso, que es cuando llega a la zona central de México, ¿no? Entonces, a ese componente anual, a toda la serie, la original es esta de aquí, le restamos el ciclo estacional y lo que queda son las variaciones interanuales, que es esta serie de acá abajo que le llamamos residuos al ciclo estacional. Y aquí pueden ver lo que pasó en el 98, que fue un niño muy impresionante, lo que es un transporte que casi que duplica todo lo demás, que es el niño de ese año y que lleva agua hacia la región, hacia el polo, ¿no? O hacia el norte, y por eso es positivo acá. Nosotros no estamos interesados más en los negativos, como es esto, y como es este es el del 2015. Aquí empiezan unos problemas porque en esta época fue cuando apareció esa famosa blow, la mancha blow, ¿no? Que nadie sabe qué es. Pero lo demás se puede representar por el MEI, que es un índice multivariado ecuatorial, ¿no? Se da cerca de Ecuador, en la franja ecuatorial, en la región central. Y la mayor interanualidad entre alrededor de 3 años se produce con esa oceanografía en el Ecuador y que fluye con un proceso que se llaman Kelvin-like signal o cosas parecidas a Kelvin sería la traducción, y que llegan hasta nuestra región. Por eso coinciden muy bien con ese índice multivariado, ¿no? El transporte es aproximadamente 12 Svedru. Bien, después estudiamos los cortes verticales, ¿no? Ese 34,8 de salinidad que está acá en el transecto C, esto es hacia afuera de la costa y esta es la costa, es muy importante porque es el agua del mínimo de oxígeno, ¿no? Aunque la corriente superficial del brazo tropical es muy oxigenada, eso es otro problema. Ese brazo tropical pone un límite norte a la expansión de la región del mínimo de oxígeno, la expansión latitudinal estoy hablando. Y la ventila, se llama ventila, ¿no? Entonces hasta ahí llega la región del mínimo de oxígeno. Y por supuesto, es el jet, ¿no? El brazo tropical. Estas son las velocidades geostróficas calculadas en el transecto a través de las alturas dinámicas, o lo que llamamos velocidades geostróficas, ¿no?
Bueno, y ya casi como último, en ese mismo transecto, calculamos lo que da la hidrografía, que son estas barras azules, y la altimetría sería lo que da, la línea roja, lo que da la altimetría, ahora que sí sería en pedacitos de a 25 kilómetros hasta llegar a los 300, ¿no? Y esto muestra lo que es en ese periodo de ese crucero, que fue el 2012, más o menos coinciden, o coinciden bastante bien, y este transporte hacia el sur, que es el brazo tropical de la corriente de California, y ahí podemos saber la masa, el volumen que transporta con su salinidad y su temperatura. Luego de esto estudiamos el balance de sal y el balance termodinámico, el balance de calor. Y eso es lo que está haciendo un tesista que tiene poco tiempo todavía en su tesis, ¿no? Bueno, entonces, como conclusiones, para no demorarme más, entonces el brazo tropical de la corriente de California es una corriente paralela a la península de Baja California, que fluye hacia la región tropical, frente a México. Es la región donde finaliza la corriente de California a la altura de Cabo San Lucas. Luego de lo cual empiezan las aguas transicionales y donde su variabilidad está inmersa en una abundante variabilidad de mesoescala. Eso pueden leer los trabajos de Alejandro. Su transporte máximo hacia el Ecuador es entre mayo y junio y son 12 Svedrup. 12 Svedrup en el océano son 10 a la 6 metros cúbicos por segundo. Es un transporte muy importante, muy, muy importante. Y bueno, hay fuertes variaciones interanuales, ¿no? En eventos extremos del niño o la niña. Cuando uno estudia interanualidad, como el niño y la niña, conviene referirse a eventos extremos, porque después, todos los años hay eventos interanuales, pero muchas veces son despreciables y no conviene llamarlo niño. Hay que esperar a que ocurran eventos extremos, ¿no? Entonces, la isoterma de 25 grados resulta ser una isoterma superficial que divide la región tropical de la subtropical. Y su variación con cada mes del año es cómo se mueven esas dos masas y que crean el sistema frontal, ¿no? Que se produce con la convergencia tropical-subtropical. Esta corriente de California tiene muy importante en todas las propiedades en la calidad de las aguas de la región central. Como curiosidad, voy a decir que esta es la parte de oceanografía física de este estudio, pero suele ocurrir que los biólogos ya hicieron todas sus publicaciones y nosotros estamos atrasados. Es una manera de pedirle disculpas. Sobre todo se hizo ya, hay publicado lo de paralarvas, que es muy importante en esta región. Larvas de peces y zooplancton, ¿no? Y también está publicado lo de megafauna, ¿no? Bueno, muchas gracias. Como siempre, es un equipo grande que necesita de estudiantes y siempre son bienvenidos. Estos son mi dirección, correo electrónico, y este es el de Laura Sánchez Velasco, que si a alguien le interesa, larva de peces, es ella. Bueno, muchas gracias. Listo. Emilio, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bien, bueno, vamos a dar unos minutos ahí para unas preguntas. No sé si alguien del público que nos está escuchando quiera preguntar algo, o también lo pueden escribir en el chat, aquí en el chat de la aplicación, si tienen alguna pregunta para el doctor Beyer, algún comentario sobre su exposición. No sé, pueden picar ahí donde dice levantar la mano
pueden también ahí para que se ilusionen. No sé si alguien del público quiera comentar algo, preguntar algo. Un tantito en el chat. No, bueno, en lo que se anima alguien, Emilio, ¿cómo podrías tú, no sé si nos puedes explicar, digo, fácilmente, si se puede, cómo relacionarías todo esto con larvas o los trabajos que están haciendo de larvas y lo están tratando de asociar con las masas de agua, con las corrientes? ¿Qué es lo que se está haciendo en este grupo? Bueno, digamos, si uno, ahora hablemos de larvas de peces, pero la manera de la relación es la misma que para larvas. Esos se llaman hábitat, antes le decían ensamble de regiones del océano con características de las masas de agua propias. Pero siempre pasa, eso es en cualquier región del océano, ¿no? Siempre vas a encontrar larvas de peces, alguna de distribución muy amplia y otras que son propias de determinadas regiones. Por ejemplo, las urgencias llevan agua de fondo o profundas hacia la superficie, que en general son carentes de oxígeno, y ahí parecería que fuera un hábito propicio para una de las larvas de peces que se llama Bremacero batismaster. Pero después, donde está ese jet del brazo tropical, eso es un frente, ¿no? Y ahí, cuando se producen esos frentes, hay una gran discontinuidad de la termoclina, por ejemplo, o de las isopignas, y hay ascenso y descenso de agua y eso acumula material y es propicio para el desarrollo de toda la cadena trófica, empezando por el zooplancton, ¿no? Y esos frentes, por supuesto, se mueven lentamente porque en este caso es estacional y bueno, crea región propicia para la riqueza, pero si no, si es una distribución típica del océano o de la costa con larvas de peces, lo asociamos más con masas de agua, incluyendo el oxígeno y algunas otras variables químicas, ¿no? Pero sin el entendimiento de la hidrografía y la termodinámica de la región, a la gente que estudia larvas de peces o plancton, o inclusive los de megafauna, no tienen elementos para caracterizar esas abundancias, para relacionarlas, para ver si son grandes o pequeñas, si no tienen una descripción de la oceanografía, la química de la región, ¿no? Esa es la manera en que se relaciona. El grupo nuestro son distintas las áreas, pero la parte de biología es muy productiva también y están llenos de Tenemos ahora sí dos preguntas. Bueno, el doctor Adán Mejía, de Oceanología de la UACE, levantó su mano y después está el doctor Rubén Castro de Ciencias Marinas. No sé, Adán, ¿nos escuchas? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mira, es referente, mostraste la topografía dinámica absoluta, sí. Pero, digamos, me gustaría saber qué cambios has visto, sobre todo enfrente de Bahía Banderas o un poco más al norte. O sea, casi toda la práctica fue sobre lo que sucedía en la península de Baja California, pero ¿qué tal de la costa enfrente de Nayarit? Bueno, una curiosidad. ¿Tú no eres Adán Mejía, de la UABC? Ah, sí, soy yo. Ah, bueno. Digo, no puede ser que coincidan exactamente dos nombres en ciencia, ¿no? Y no somos tanto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, igual hace mucho que no te veo. Bueno, Adán,
respecto a la región frente al Cabo Corrientes, yo incluyo cuando hablo de esa región las Islas Marías también, ¿no? Hay procesos medio raros, son más costeros, ¿no? Son, para nuestro punto de vista, es un poco más sobre la costa, pero indudablemente ahí el gran problema, de hecho, mira, he tenido alumnos que vienen y me dicen, doctor, quiero hacer una tesis en las urgencias de Cabo Corrientes, ¿no? Y le digo, mira, si quiere nos metemos, pero... bueno, la verdad tendría que decirle, no sé nada de eso, pero no. Nos podemos abordarla, pero ahí hay un problema, hay que diferenciar entre las urgencias producidas por viento, por el esfuerzo del viento favorable en este caso, a esas condiciones, y la inestabilidad de las ondas que se propagan por la costa. En realidad, no, es una región de surgencia muy grande, relativamente grande, y eso no está claro. El que haga una tesis sobre eso, algún alumno tuyo o algún alumno mío, tiene que tratar de ver si tiene los elementos para diferenciar cuándo esas urgencias son rompimientos, qué sé yo, todo lo que pueda ocurrir, pero no parece ser, pues está fácil si no, ¿no? Si fuera puro viento, pero si no se aborda o no se ha abordado ya, porque es muy conocido todo eso, es porque es una cuestión muy difícil. No sé si ahí te pude aclarar algo, Adán. Sí, 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 gracias, Emilio. Sí, lo era más que nada porque, pues, por el gran volumen de datos que han manejado, ¿no? En toda esa región. Y quería ver si había... Bueno, desde el punto de vista de larvas de peces, esa región le puede poner hábitat de Brecmacero batismater, ¿no? Porque domina como una zona de surgencia o de surgimiento de agua profunda. Brecmacero se adapta muy bien a vivir en un medio con poco oxígeno disuelto. Y tenemos varios papers de eso, pero yo creo que me preguntaba más de la física. En respecto a las Islas Marías, yo que conozco que está trabajando en eso, pero no sé cómo está en este momento, es Emilio Palacio, que es de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Ah, ya. Okay. Muchas gracias, Emilio. Un gusto saludarte. Igualmente. Bien. El siguiente que levantó la mano fue el doctor Rubén Castro, de la Facultad de Ciencias Marinas de la UABC. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, bien, buenos días. Tengo una pregunta ahí para Emilio. A usted sí que no lo conozco, Rubén Castro. Hola Emilio, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Bien. Solo una curiosidad ahí en la figura 14, ¿no la tienes a la mano? Puedo buscarla. Sí, el del transporte, pero no están viendo ustedes en este momento la presentación, Sí, ¿no? sí, lo estamos viendo. Ah, bueno, sí, yo también ya estoy sobre ella. Ahí estás comparando la hidrografía con la altimetría y, bueno, la altimetría son los datos de las corrientes geostróficas superficiales, ¿verdad? Sí. ¿Y la hidrografía? No, es hasta 500 metros, hasta el fondo. Ah, ok. Ahí por eso, Rubén, estos son las velocidades, pero si tú te refieres al transporte, está en otra, ¿no? Sí, me refiero a las velocidades. Entonces, ahí como no vi ese dato, ¿no? Estás integrando a 500 metros de referencia, nivel de referencia. Sí, sí. No, perdón, tal vez cuando lo presenté lo dije mal. Estas son las velocidades superficiales de los dos fuentes de datos. De la velocidad geostrófica en la superficie referida a 500 metros y la velocidad del altímetro. Lo que es más complicado después de ver, yo de hecho creí que me preguntabas eso, es en el caso del transporte, porque ahí tú me dices, Emilio, ¿cómo puedes calcular el transporte de velocidades superficiales de la altimetría? Bueno, justamente es Svedru por metro, pero ya hicimos
método para calcular qué profundidad representa y ahí la multiplicamos directamente a Svedrup sobre metro, lo multiplicamos por una profundidad representativa y nos queda Svedrup. Sí, es como si tuvieras un área, ¿no? Metros cuadrados sobre segundo, al final de cuentas. Sí, exacto. Pero bueno, lo presentamos así porque no, como te dije a ti, de hecho, Rubén Castro le digo a todos, es un colaborador, no está siempre con nosotros, pero ha trabajado mucho cuando le gusta el tema y esto trabaja con nosotros. Inclusive lo que tengo entendido, que en poco tiempo vas a recibir la invitación de Brandon, que es el tesista que está trabajando en eso, para que integre su comité, porque así lo considera él que puedes aportar, ¿no? Okay. Así que ahí te va a enterar de todo ya. Sí, ok, nomás, ¿y alguna explicación de la física de ese remolino ciclónico que está semipermanente, se podría decir ahí en la... No sé la explicación de ese remolino Sí, ciclónico, por ahora no la hay. O sea, podría hablar y hablar, pero en definitiva todavía no. Alejandro lo que vio en ese molino ciclónico, cuando hizo su estadística de mesoescala, de remolido ciclónico y anticiclónico, por supuesto que detectó esta región como una región con una amplia anualidad. Eso es porque ese giro ciclónico se expresa en esa época, en mayo, junio, y después ya desaparece, ¿no? Entonces es probable que tenga Mira, te voy a decir algo más, ¿no? Si este giro ciclónico de aquí, según el trabajo de Alejandro Cursín, los giros se originaban en la costa y se componente norte o sur, pero así se mueven al oeste, ¿no? Se genera en esta región, no viene desde la costa. Y tampoco se propaga, se queda ahí. Así que realmente yo creo que si nunca lo abordamos este tema es porque está bastante difícil, ¿no? Más en algunos aspectos no sé si no era para un doctorado, el tesista que está desde maestría, ¿no? Okay. Bueno, vamos a ver qué sale. Mientras tanto, el transporte de volumen, de masa y de calor, ese sí lo podemos hacer porque estamos usando modelos numéricos también, como es el HICO, ¿no? Ok, muchas gracias, Emilio. No, no hay por qué, un gusto verte. Vale. Bueno, pues yo creo que le damos las gracias al doctor Beyer por su participación. A todos ustedes. Gracias a ustedes. Acompañado, esperamos que el seminario haya sido de sagrado. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias, Emilio. No hay por qué, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Saludos. Bye.